Buenos días, tengan todos ustedes. Realmente es un verdadero privilegio y honor el acompañarles el día de hoy. Agradezco al vicerrector por sus generosas palabras y su presentación, y a la Universidad de las Américas de Puebla por su invitación para estar con ustedes en este. 85 años de la fundación de la Universidad de las Américas en Puebla, 55 años de estar aquí en Puebla. Se dice fácil, pero realmente es toda una vida de esfuerzo, toda una vida de dedicación para lograr la solidez con la que hoy se presentan distintas oportunidades educativas en esta universidad. La Corte Penal Internacional es una institución muy joven aún. El Estatuto de Roma fue adoptado el 18 de julio de 1998 en la ciudad de Roma. Entró en vigor en el año de 2002. Estamos hablando de 27 años de la adopción del estatuto y de 22 años desde que la Corte Penal Internacional comenzó ya su trabajo de manera continua. Es que les voy a hablar el día de hoy de la perspectiva que hemos tenido en el marco de la Corte Penal Internacional a lo largo de estos años. Si ustedes ven en esta diapositiva, se ve lo que es el edificio de la Corte tal como está el día de hoy. La Corte está ubicada, su sede está en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos, y ustedes ven que este edificio, la Corte se mudó ahí aproximadamente hace 10 años, después de haber llevado a cabo todo un concurso internacional de arquitectura para poder determinar cuál debería ser la estructura que albergara esta sede permanente. Originalmente la Corte estuvo en otra ubicación en La Haya, mucho más pequeña, mientras se llevaba a cabo todo el proceso para poder contar con su edificio. Y lo que es muy interesante es que si bien la Corte es una institución única, bajo un techo único, están en este edificio completamente separados e independientes, como debe de ser, lo que es la Fiscalía, lo que es el área judicial y lo que es la Secretaría, que es el área encargada de prestar servicios administrativos a la Corte. Entonces, esta es la panorámica, y si ustedes tienen la oportunidad de visitarnos, pues este es el edificio que van a lograr ver. Bueno, pues a lo largo de estos 23 años, este tiempo nos ha permitido tener una perspectiva más clara de los logros y desafíos de la Corte Penal Internacional, de las capacidades de los sistemas de justicia nacionales y de las necesidades de las víctimas y el papel que desempeña la academia y la sociedad civil en esta titánica tarea de impartir justicia internacional. Vivimos en realidad tiempos inéditos, tiempos inesperados. A la llamada crisis del multilateralismo, que seguramente todos ustedes habrán escuchado, se suma la necesidad cada vez más presente de defender el orden internacional basado en reglas que la comunidad internacional construyó con enorme trabajo y desafíos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Quiero aprovechar por ello esta oportunidad para recordar las razones por las que se crea la Corte Penal Internacional, la trascendencia del trabajo que ha realizado y que seguirá realizando, y el imperativo de que todos sigamos apoyándola desde el lugar en el que nos encontremos. Para ello me voy a referir de manera breve a lo que son los orígenes de la Corte, el trabajo que ha realizado y algunos de los retos que enfrenta. Y empiezo refiriéndome a de dónde venimos. Y voy a empezar con una pequeña citación de Benjamin Ferencz, que fue uno de los fiscales que participó en los juicios de Nuremberg. Y él decía: no puede haber paz sin justicia, ni justicia sin derecho, ni derecho significativo sin un tribunal que decida lo que es justo y lícito en cualquier circunstancia. Esta aspiración, esta citación realmente refleja la importancia de tener una institución permanente encargada precisamente de impartir justicia. Y por ello la aspiración de una Corte Penal Internacional pues realmente data de hace mucho tiempo. Ya el Tratado de Versalles, que se firma al término de la Primera Guerra Mundial, preveía en su artículo 227 la creación de un tribunal internacional, que por cierto no llegó a materializarse en esos tiempos, y ese tribunal tendría como mandato el enjuiciar al emperador alemán y otros criminales de guerra
por lo que se llamó crímenes contra la moral internacional y la santidad de los tratados. Este intento no fructificó. Evidentemente, el emperador nunca fue sometido a juicio, pero ya estaba sentada en los círculos internacionales la idea de crear un tribunal internacional que pudiera impartir justicia. Después, al término de la Segunda Guerra Mundial, ustedes recordarán que las potencias aliadas establecieron lo que fueron los tribunales de Nuremberg y Tokio para juzgar a los criminales de guerra. Y en esa época se llevó a cabo un trabajo titánico para poder definir en un periodo muy corto de tiempo bajo cuáles reglas serían juzgados los criminales y a qué criminales realmente serían juzgados. Estamos hablando de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, creando un mecanismo jurisdiccional para enjuiciar a los vencidos de esta contienda. Pese a todas las críticas que se hicieron en su momento a estos tribunales, lo cierto es que sentaron una serie de principios en materia de derecho penal internacional que siguen estando vigentes hoy en día y que se reflejan en disposiciones del Estatuto Penal Internacional. Entre esos principios se encuentra la responsabilidad penal individual en la esfera internacional, por las cuales las personas pueden ser sometidas a una instancia internacional y pueden ser juzgadas por la Comisión de Crímenes Internacionales, independientemente del cargo oficial con que ostenten. Y también se acuña un principio que sigue estando muy vigente hoy en día, que es el de que las órdenes superiores no pueden ser una defensa plena por la comisión de actos criminales. Los principios que establecieron los tribunales de Nuremberg en particular fueron una de las primeras acciones que se llevaron a cabo en la Organización de las Naciones Unidas en una de sus primeras asambleas generales, con el mandato de definir cuáles son los principios básicos de estos juicios que deberían plasmarse en decisiones internacionales e inspirar a las generaciones ulteriores. De esa manera se encomendó a la Asamblea General de la ONU al definir cuáles serían estos principios. Y una de las primeras acciones, precisamente, fue la adopción de una resolución, la resolución 95-1, que fue adoptada en 1946, en donde todos los estados asumen, los miembros de las Naciones Unidas en esa época, asumen el compromiso de respetar los principios de Nuremberg y los principios de derecho penal internacional. A partir de ese momento, realmente inicia toda una actividad en el marco de las Naciones Unidas para avanzar hacia la creación, no solamente del desarrollo de los principios, sino también de la creación de una jurisdicción internacional que pudiera ser de carácter permanente. Todo el ímpetu que había dado los juicios de Nuremberg y Tokio realmente generaron un interés de la comunidad internacional de poder materializar todo este trabajo en una serie de documentos que pudieran ser adoptados en resoluciones ulteriores. Se encomendó al Comité de Codificación de las Naciones Unidas, que es un órgano asesor de la Asamblea General y que se encarga precisamente de analizar temas jurídicos y proponer a los estados instrumentos para poder regular sus relaciones. Este trabajo inició de manera inmediata después de la Segunda Guerra Mundial en las Naciones Unidas y desafortunadamente con las condiciones de desconfianza y que se dieron al finalizar la Segunda Guerra Mundial con el inicio de la Guerra Fría, estos trabajos se mantuvieron de manera constante en la agenda y el Comité de Codificación estuvo abordando año con año lo que era la creación de una jurisdicción internacional y la creación de un código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, pero en todos los años ulteriores no fue posible llegar a ningún acuerdo, pero el tema se mantuvo. Y precisamente con este ímpetu y con este interés, muchos de los instrumentos internacionales que se adoptaron en las décadas ulteriores ya preveían la posibilidad de que los perpetradores de crímenes graves pudieran ser enjuiciados ante un tribunal internacional. Por eso, si vemos algunos instrumentos como la Convención de Genocidio, adoptada en 1948, ya prevé la posibilidad de que las personas que sean acusadas de cometer este delito puedan ser enjuiciados en el territorio en cuyo estado hubieran cometido los delitos o ante la Corte Penal Internacional que sea competente respecto de los estados partes que hayan reconocido su jurisdicción. Otros instrumentos, además de la Convención de Genocidio, como los convenios de Ginebra de 1949
y los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra de 1977 ya preveían también la posibilidad de que los perpetradores de crímenes de guerra pudieran ser enjuiciados ante sea el estado en cuyo territorio cometieron los crímenes o en cualquier otro estado, dejando abierta la posibilidad también de que pudieran ser enjuiciados ante una instancia internacional. Y ya después llegamos a lo que es la década de los 90, en donde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas da un impulso muy importante a lo que fue la creación de una jurisdicción penal internacional, con lo que fue la adopción de 2 resoluciones importantes que crearon tribunales internacionales específicos para casos muy concretos. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar del Tribunal Internacional para la Ex-Yugoslavia, que fue creado por una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, actuando en el marco del capítulo 7 de la Carta, que es acción colectiva en casos de amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Y este tribunal fue creado precisamente para enjuiciar a todos aquellos que hubieran cometido crímenes en el marco del conflicto en la ex Yugoslavia. Con esta decisión, que fue adoptada en 1991, evidentemente se revivió en los círculos internacionales las discusiones encaminadas a crear una Corte Penal Internacional, precisamente que evitara la creación de tribunales especiales, porque se ha llegado a la conclusión de que los tribunales especiales creados después de los hechos no contribuyen realmente a este objetivo de lograr la justicia aplicable a todas las personas, sino que solamente estarán definidos su ámbito a lo que determine el estatuto que los crea. Comienzan nuevamente las discusiones, se reactivan y en 1993 el Consejo de Seguridad, otra vez actuando en el marco de sus facultades en materia de seguridad colectiva, crea otro tribunal internacional especial, que es el Tribunal Especial para Ruanda, que también estuvo muy activo para enjuiciar a todos los responsables de la comisión de genocidio y otros crímenes cometidos en Ruanda y los estados vecinos a lo largo de un periodo específico de tiempo. Y una vez que el Consejo de Seguridad había creado ya 2 instancias de tipo especial, pues evidentemente esto fue una llamada de atención a la comunidad internacional para que se reactivaran los trabajos y realmente ya se avanzara a la creación de una Corte Penal Internacional. Entonces, estas discusiones que estuvieron décadas, los 50, los 60, los 70 y los 80, medio congeladas en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, realmente se reactivaron después de la creación de estos 2 tribunales especiales y en un proceso sumamente rápido que va de 1995 a 1998, se llevan a cabo discusiones de manera muy activa que culminan en 1998 con la creación y la adopción del Estatuto de Roma. Se imaginarán que negociar un instrumento internacional de las magnitudes del Estatuto de Roma en un periodo tan corto de tiempo, con más de 100 estados involucrados en las mesas de negociación, todos ellos provenientes de diferentes tradiciones jurídicas, pues realmente fue complicado. Pero lo que realmente se vio fue una voluntad política que yo creo que hoy se ha perdido, pero que en ese momento fue fundamental para que se lograra materializar en la adopción del estatuto. Que pese a los trabajos realizados, fue un estatuto que no se adoptó por consenso, sino se adoptó por votación, pero una votación mayoritaria. La gran mayoría de los estados que participaron en la Conferencia de Roma votaron a favor de la creación de esta Corte Penal Internacional. Y no solamente eso, sino que también una forma de visibilizar el compromiso de los estados en esa época se reflejó en la entrada en vigor del estatuto de manera rápida. El estatuto preveía que entraría en vigor después de depósito de 50 estados, que pudieran ratificar el Estatuto de Roma. Si bien la adopción del estatuto se dio a cabo en 1998, este entró en vigor en 2002, un tiempo clave, si realmente se toma en cuenta que lograr 50 ratificaciones para un instrumento de la magnitud del estatuto también es considerado como un tiempo acelerado y récord, que también es el reflejo de esta voluntad y el compromiso de los estados al crear esta institución.
Entonces, yo realmente considero que la creación de la Corte Penal Internacional es uno de los logros más importantes en la esfera jurídica internacional en lo que va del siglo, y eso es lo que motiva la importancia de mantenerla, de preservarla y de apoyarla, porque es claro que esa voluntad que se dio a fines de los años 90 hoy en día está muy diluida, como lo voy a comentar a continuación. Y quiero mencionar otra cita de otro personaje distinguido, que es el juez Richard Goldstone, que fungió como primer fiscal del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, y señaló, y abro comillas, en más de medio siglo transcurrido desde el comienzo del juicio de los líderes del Eje por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, solo un muy reducido número de personas han sido procesadas en tribunales nacionales por los miles de crímenes contra la humanidad y violaciones graves del derecho humanitario. Ni los estados en los que se cometieron los crímenes, ni los estados en los que encontraron refugio los sospechosos de esos delitos, ni terceros estados que podían solicitar la extradición han podido o han querido cumplir con su responsabilidad de poner a los sospechosos a disposición de la justicia para que fueran procesados. Cierro la cita. Es realmente el reflejo de lo que sucedió en los años ulteriores a la creación de los juicios de Nuremberg y Tokio, en donde hubo herramientas, en donde hubo instrumentos internacionales que permitían el enjuiciamiento de perpetradores de crímenes, pero que sin embargo no eran aplicados en el día a día por los estados, que son los que tienen realmente la obligación de sancionar a los criminales. Y después, todavía una cita mucho más mucho más sorprendente es la que realizó el primer alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el ecuatoriano José Ayala Lasso, quien dijo: juntos debemos liberar al planeta de la obscuridad que supone que una persona tenga más probabilidades de ser juzgada por matar a un ser humano que por matar a 1000. Y creo que esto refleja mucho también la percepción que había en la comunidad internacional de que si bien existen mecanismos, es muy difícil que se puedan poner en marcha en situaciones concretas. Por lo tanto, la creación de la Corte Penal Internacional es un logro contundente porque refleja y contiene en el estatuto las disposiciones que dice que la Corte Penal Internacional es complementaria de las jurisdicciones penales nacionales, pero actuará en caso de que esas jurisdicciones nacionales no quieran o no puedan cumplir con su responsabilidad de someter a juicio a quienes cometan estos crímenes de trascendencia internacional. Y la Corte lo que busca realmente es crear esta instancia que pueda poner fin a los conflictos y que pueda ayudar a los estados a cumplir con esta labor de llevar a juicio a quienes cometan crímenes graves. Y quiero un poco, ya para no hablar tanto de teoría, quiero realmente hablar un poco de los números, ¿no? Creo que estoy yéndome en reversa en lugar de irme hacia adelante. Quiero hablar un poco de qué es lo que la Corte ha hecho desde su creación en el año de 2002. Y en estos años realmente es mucho lo que se ha logrado. Todos quisiéramos ver más resultados, sin duda, sobre todo en el marco de las noticias que vemos día a día sobre las situaciones que enfrentan numerosos países en el marco de las dificultades y los conflictos en los que enfrentan. Pero realmente creo que tenemos un mecanismo que nos permite ir avanzando en lo que es la erradicación de la impunidad. Crear la institución de cero a partir de 2002 ha sido una tarea también difícil, porque implicaba no solamente el tener el edificio, sede, sino también la contratación del personal, el iniciar las investigaciones, el poder definir a los equipos de investigación, la elección de los jueces, la elección del fiscal, comprar equipos, contratar todos los aspectos administrativos que requiere la realización de esta función. Pero pese en pocos años, la Corte ya cuenta hoy con un edificio funcional en La Haya, cuenta con más de 900 miembros de su personal provenientes de 100 países distintos. Es una institución realmente multicultural. Tiene 6 oficinas en el terreno, en la República Democrática del Congo, en la República Centroafricana, en Côte d'Ivoire, en Uganda, en Mali, que pronto se va a cerrar,
en Kiev y además de una oficina de enlace en Nueva York. Y quiero compartir algunos de los aspectos más concretos de la Corte. Primero, el estatuto cuenta hoy con 125 estados partes, de los cuales 28 son de América Latina y el Caribe. Hay investigaciones en curso en 17 países de 4 continentes. Hay investigaciones en África, que han sido los primeros casos que fueron llevados ante la Corte después de la entrada en vigor del estatuto, han tenido relación con países africanos, pero después de eso hay investigaciones también en Asia, están los casos de Myanmar y Bangladesh, y el caso de Filipinas, en Europa, en lo que tiene que ver también con casos llevados por Lituania, en hechos cometidos en Belarus, en América Latina está también la situación en Venezuela, más otras investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía y que en la mayoría de los casos en la parte preliminar no son públicas, pero son investigaciones que se llevan a cabo para poder avanzar en los procesos si es que se reúnen los estándares que establece el estatuto. Ha habido a la fecha 33 casos penales que han involucrado a 73 sospechosos. La Corte ha emitido más de 60 órdenes de arresto, de las cuales 23 se han implementado con la cooperación internacional de los estados. Y más adelante me voy a referir a la cooperación internacional, que es una de las razones por las que muchas de las órdenes que ha emitido la Corte no se han podido implementar. 8 órdenes se dejaron sin efectos por muerte de los sospechosos. Son sobre todo en casos de donde hay conflictos armados y pese a que las órdenes se mantuvieron vigentes, pasó tanto tiempo que muchas veces los acusados estaban todavía activos en conflictos armados, fallecieron y esas órdenes se dejaron sin materia. Hay actualmente un detenido que está esperando traslado a la Corte Penal Internacional. Este detenido fue hace un par de meses que se detuvo en Alemania a un nacional libio y está esperando la Corte que este libio sea trasladado a La Haya para que pueda iniciar su procedimiento penal. Hay un juicio en curso también actualmente en la República Centroafricana con motivo del conflicto armado interno que se dio en la República Centroafricana en el año 2013. Hay 4 sentencias que se emitieron recientemente, 2 de ellas también en el caso de la República Centroafricana, una de ellas en el marco del conflicto en Sudán. Hay 2 confirmaciones de cargo, una tiene que ver con el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, que está detenido actualmente en La Haya y que se está llevando a cabo el procedimiento de confirmación de cargos. Si los cargos son confirmados, entonces pasará ya a lo que es la etapa de juicio propiamente dicha. Y el otro proceso de confirmación de cargos es algo muy relevante porque está haciéndose el proceso de confirmación en ausencia del acusado. Este acusado es Joseph Kony, que fue acusado de cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto en Uganda, que ha estado en fuga desde hace más de 20 años y pese a que el estatuto prevé la posibilidad de que los cargos se puedan confirmar en ausencia del acusado, pues el juicio no se puede llevar a cabo sin la presencia del acusado porque uno de los derechos del acusado es precisamente estar presente durante el juicio. Y sin embargo, el fiscal consideró que era muy importante que un acusado de la talla de Joseph Kony pudiera llevarse a cabo el procedimiento de confirmación de cargos en ausencia. Lo solicitó y hoy en día ya se llevó a cabo la audiencia de confirmación de cargos. La sala responsable está por definir ya la decisión sobre si los cargos se confirman o no. Y mientras tanto, la orden de captura sigue vigente, pero la idea de tener un proceso de confirmación de cargos en ausencia, pues también refleja la importancia de no olvidar por el simple hecho de que las órdenes de captura no se implementen, no olvidar que una persona es responsable de haber cometido crímenes sumamente graves y decir que mientras la Corte esté esperando a esta persona, seguirá buscándolo por cualquier lugar del mundo para que pueda ser sometido a la justicia.
Entonces, como ven, hay una corte que tiene muchos casos, más aparte hay otros en etapa de cuestiones preliminares, en donde está por definirse si se autoriza al fiscal a llevar a cabo investigaciones, si se emiten otras órdenes de arresto y, por supuesto, si se puede lograr con la cooperación de los estados la captura de estas personas para someterlas a juicio. La Corte trabaja en 2 idiomas de trabajo, que son el inglés y el francés, pero como uno de los derechos del acusado es ser juzgado en un idioma que entienda y comprenda perfectamente, muchos de los juicios que se han llevado a cabo hasta ahora se han llevado a cabo en diferentes dialectos. Se han utilizado aproximadamente 20 lenguas en el marco de procedimientos ante la Corte, que incluyen el suajili, el sango, el fungo, en fin, son una serie de lenguas que han requerido también mucho esfuerzo de parte de la Corte de preparar traductores, certificarlos y asegurarse que efectivamente puedan asegurar al acusado su derecho a ser juzgado en su idioma. Entonces, como se darán cuenta, llevar a cabo los procedimientos en inglés o francés, pero aparte traducirlos en otros idiomas que hablan los acusados, implica también un enorme trabajo de preparación por parte de la Secretaría, que implica, pues, desde ubicar. Yo estoy participando actualmente en un juicio en la República Centroafricana. El acusado habla sango, y el poder tener los equipos de intérpretes que traduzcan del sango al inglés, del sango al francés, y que de repente tenemos equipos muy limitados de intérpretes, uno de ellos se enferma y el juicio no puede continuar porque tenemos que esperar que el intérprete se recupere o que podamos encontrar a un sustituto igual certificado para poder avanzar en los procedimientos. Pues como se dan cuenta, el llevar a cabo los procedimientos con estricto apego a las garantías de debido proceso implica también un consumo de tiempo enorme para la participación de para los procesos, pero que sin embargo es muy relevante para asegurar el respeto de los derechos del acusado. En estos años, 23 años, se han dictado 14 condenas, se han dictado 4 sentencias absolutorias. Y una parte muy importante también es la participación de las víctimas en los procedimientos ante la Corte Penal Internacional. Hasta antes de la Corte, las víctimas, la mayoría de los sistemas jurídicos, con algunas excepciones, son coadyuvantes de los ministerios públicos, de los fiscales, pero no tienen el derecho de participar directamente en los procedimientos. El Estatuto de Roma, por vez primera, ya contempla la posibilidad de que las víctimas puedan tener un papel en los procedimientos, que puedan tener sus propios abogados, que puedan participar en los juicios, que puedan hacer valer sus intereses en cualquier etapa del procedimiento. Y esto ha sido realmente un avance, que también es un reto para la Corte, porque las víctimas, además de la participación en los procedimientos, también tienen el derecho a recibir reparaciones. Las reparaciones, una vez que se emita una condena y que esa condena sea ratificada por la sala de apelaciones, en ese momento ya se abre el derecho de las víctimas a recibir reparaciones. En estos 23 años, más de 21,000 víctimas han participado en los procedimientos ante la Corte en sus diferentes fases, y para poder pagar o para poder asumir estas reparaciones, porque por lo general los acusados ante la Corte Penal Internacional son indigentes, la Corte les tiene que nombrar un abogado y por lo general no tienen un solo centavo o indican que no tienen recursos para poder asumir la responsabilidad en materia de reparaciones. La Corte creó un mecanismo en particular, que es el Fondo Fiduciario para las Víctimas, que hoy es plenamente funcional y constituye uno de los pilares de la justicia restaurativa del Estatuto, que mucho ha contribuido a la realización del derecho a la reparación de las víctimas de los crímenes bajo la jurisdicción de la Corte. Actualmente, en estos años, aproximadamente 5,500 víctimas han recibido ya reparaciones como resultado de órdenes dictadas por los jueces. Están en las dos últimas decisiones dictadas recientemente por la Corte, una en el caso Ongwen, que es también un condenado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Uganda. Hay aproximadamente 50,000 víctimas que están en proceso de identificación y que tendrían derecho a reparaciones. Y en el caso Taganda, que es un crímenes que se cometieron en la República Democrática del Congo, también hay un proceso de identificación para que estas víctimas puedan recibir sus reparaciones.
Pero como ven, la participación de víctimas es un pilar importante, ha sido muy activo y el Fondo Fiduciario para Víctimas es plenamente funcional y está entregando reparaciones de manera concreta. Ha atendido, pese a que no todas las víctimas que participan en los procedimientos tienen derecho a reparaciones, porque las reparaciones están directamente vinculadas a la responsabilidad penal del acusado, del condenado. El Fondo Fiduciario ha atendido aproximadamente a 450,000 víctimas en estos años, de las cuales 5,500 han recibido reparaciones y el resto ha recibido asistencia, que si bien no son reparaciones propiamente dichas, sí es atención médica, psicológica o bien cualquier tipo de atención que puedan requerir las víctimas, porque la mayoría de ellas han venido de procesos de conflictos armados que les dejan cicatrices y traumas que se manifiestan en todos los aspectos de su vida. Entonces, creo que un mandato importante de la Corte y un mandato que muchas víctimas aprecian es precisamente el trabajo que se hace en materia de atención. Y un aspecto más importante también tiene que ver con la jurisprudencia de la Corte. La jurisprudencia de la Corte que ha permitido a que muchas jurisdicciones nacionales puedan apoyarse en las decisiones de la Corte para poder llevar a cabo procesos nacionales. No todas las sentencias de la Corte pueden ser traducidas a todos los idiomas de Naciones Unidas, pero hay una base de datos que permite que los principales fallos de la Corte y las principales decisiones que ha tomado puedan estar en idiomas como el español. Yo sí les invitaría a que revisaran la página de la Corte, a que vieran los fallos de la Corte en español y que vieran de qué manera puede ayudar a la consideración de situaciones que se ven en las jurisdicciones nacionales. Es muy interesante, pero el hecho de que la Corte, con su carácter complementario, ha permitido que muchas jurisdicciones nacionales interesadas en enjuiciar a criminales realmente utilicen las bases de datos jurisprudenciales, y no solamente eso, sino que a los propios jueces de la Corte que están llevando a cabo casos, al emitir sus decisiones, puedan también revisar y ver decisiones que se han emitido a nivel nacional en casos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y ver de qué manera se pueden complementar situaciones similares. En Europa, por ejemplo, que es donde la Corte está ubicada, hay un diálogo judicial entre los jueces de los distintos países y jueces de la Corte Penal Internacional, y es muy alentador ver cómo las jurisdicciones de diferentes países comienzan a enjuiciar criminales de guerra que de repente aparecen por sus países porque están interesados también en tomar sus vacaciones y son detenidos de esa manera en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Bélgica. Podemos encontrar que hay muchas personas que han sido detenidas y que están siendo sometidas a procesos ante tribunales de esos países por la comisión de crímenes de guerra, y esto se ha dado mucho en el caso de criminales sirios que han estado en Europa y que han sido detenidos. Entonces es muy interesante cómo el trabajo de la Corte ha también ayudado a que jurisdicciones de otros países se interesen y puedan ejercer su jurisdicción cuando los criminales están pasando por su territorio. Y en el caso de América Latina, hay dos países en particular de la región que se han mostrado muy activos en lo que tiene que ver con sus contactos con tribunales internacionales para compartir sus experiencias, para poder conocer de las experiencias de la Corte en el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad, y estos son Argentina y Colombia, por mencionar algunos. No estoy viendo el tiempo, pero quizás cuánto tiempo me queda, así es que voy a concretar. Y en este sentido que les comentaba de los enjuiciamientos nacionales, creo que un impacto muy positivo de la Corte está en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de justicia como resultado de este principio que les he comentado, que es el principio de complementariedad. Es el Estado el que tiene la responsabilidad principal de enjuiciar y de someter a juicio a los responsables de crímenes que se encuentren en su territorio. Y para que puedan hacer esto también tienen que estar conscientes de la importancia de que el estatuto pueda ser reflejado en sus jurisdicciones nacionales. La mayoría de los estados saben que tienen una responsabilidad, pero en el momento de
modificar sus leyes para asegurar que puedan tener la capacidad para ejercer su jurisdicción. Son muy pocos los que lo hacen. La Corte proporciona una cantidad de asesoría a los estados interesados en incorporar en sus legislaciones nacionales las disposiciones del estatuto, y es una oferta abierta para que aquellos estados que estén interesados puedan realmente revisar sus jurisdicciones y reflejar bien las disposiciones del estatuto. México es un estado parte del estatuto, pero a la fecha no ha incorporado en su legislación nacional las disposiciones en materia de penalización de crímenes. Y evidentemente los estados que no reflejan en sus jurisdicciones nacionales los delitos de la competencia de la Corte tienen enormes dificultades para poder hacer valer el principio de complementariedad. Porque la Corte se basa no en el hecho de que un estado le diga estoy enjuiciando, sino tiene que corroborar que efectivamente las personas que están siendo sometidas a un juicio o a una investigación, sea por delitos similares, por conductas similares, y de manera que no basta decir que un estado estoy enjuiciando para que aplique el principio de complementariedad, sino que tienen que probar que efectivamente esos procedimientos están encaminados a la responsabilidad penal del perpetrado. Y esto no siempre se da, y las decisiones de la Corte han venido a confirmar que la falta de reflejo en las jurisdicciones nacionales es un factor que inhibe la posibilidad de que los estados realmente puedan someter a las personas a juicio. Por lo tanto, los estados que ratifican el estatuto deberían tener el incentivo para aprovechar esta cooperación y poder reflejar en sus jurisdicciones nacionales las definiciones de los crímenes, que no son tan sencillas, que no están reflejadas prácticamente en muy pocos de los códigos criminales de los países de América Latina, por ejemplo, y de esa manera la posibilidad de enjuiciar a las personas se hace mucho más. Y al final de cuentas, pues la Corte no tiene la capacidad para poder enjuiciar a todos, no tiene la capacidad para poder llevar a la Haya, ni tiene las capacidades para poder ir por los responsables, si no tiene la cooperación de los estados. Y realmente este ha sido uno de los aspectos más complejos de lo que es la colaboración de la Corte, porque la Corte no tiene policía, no puede entrar a los estados si no es con la colaboración de los estados, no puede interrogar testigos si es con la autorización de los estados para que puedan ellos permitirles la entrada a su territorio. Por lo tanto, sin cooperación, la posibilidad de que el Estado de que la Corte pueda cumplir con sus objetivos se ve sumamente limitada. Y en la actualidad, donde tenemos realmente estamos viviendo una etapa de mucha incertidumbre en lo que es el mantenimiento del sistema basado en reglas, pues evidentemente comienza a haber muchos casos en donde estados no están satisfechos por el hecho de que pues la Corte está llevando a cabo sus trabajos sobre la base del estatuto y, sin embargo, critican a la Corte bajo una serie de argumentos que son políticos, que muchas veces no tienen realidad. Así es que pues he hablado ya mucho de lo que la Corte ha venido haciendo en temas de enjuiciamientos, en temas de participación de víctimas, en temas de lo que es el trabajo con jurisdicciones nacionales para apoyarles en la revisión de sus jurisdicciones internas, en la capacitación de jueces. En fin, hay una serie de programas que la Corte ofrece y he hablado ya mucho de lo que ha hecho en el terreno. Pero también quiero hablar ahora, en el tiempo que me queda, de los obstáculos que la Corte enfrenta. La verdad es que la comunidad, como lo mencioné, vivió un periodo único después del fin de la Guerra Fría, que fue lo que permitió realmente conjuntar los esfuerzos internacionales para crear nuevas instituciones, entre ellas la Corte Penal Internacional. A ese periodo, que fue realmente de muchas expectativas y de muchas esperanzas de parte de los estados, pues ha seguido otro en donde la voluntad política de los estados se va desvaneciendo para cuestionar y a veces alejarse de las obligaciones internacionales que soberanamente asumieron. Hoy estamos frente a un periodo desafiante en el que es imperativo mantener y fortalecer el orden basado en reglas y la arquitectura internacional que la comunidad internacional construyó con un espíritu civilizatorio desde el final de la Segunda Guerra Mundial
citando el preámbulo de las Naciones Unidas, de la Carta de las Naciones Unidas, para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante la vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Y estoy hablando de una cita de la Carta de Naciones Unidas adoptada en 1945. Evidentemente el sufrimiento de los pueblos se ha mantenido, no se ha disminuido. La Corte, por su mandato, ha logrado llamar la atención internacional sobre las situaciones de las que está conociendo. Si bien el derecho internacional es imperfecto, sus órdenes, mínimamente las órdenes que ha emitido la Corte, mínimamente han creado un efecto de contención en la comisión o en la continuación de la comisión de atrocidades. Al mismo tiempo, debo decir que al cumplir este mandato que le otorga el estatuto, la Corte ha sufrido ataques políticos y reveses judiciales. Se desatan campañas de información inadecuadas sobre sus actividades, desinformación en realidad. Se le atribuyen motivaciones falsas, se emiten órdenes de arresto en contra de sus funcionarios e incluso se les aplican sanciones. Y a esto se suman las limitaciones financieras y la falta de cooperación de algunos estados partes. Por ejemplo, tuvimos recientemente un caso que fue muy mediático porque uno de los sospechosos que estaban siendo buscados por la Corte Penal Internacional estaba en Italia para ver un partido de fútbol de su equipo de fútbol favorito. Entonces, la Corte logró ubicar, porque una vez que la Corte emite una orden de arresto, hay un programa de seguimiento para tratar de identificar en qué momento se debe solicitar la cooperación de los estados para que puedan detener a los sospechosos. En este caso, la Corte ubicó a este sospechoso y envió una solicitud de cooperación internacional a varios países en donde se creía que pudiera estar el acusado. Finalmente fue detenido en Italia. Y una vez pensando que una vez detenido en Italia iba a ser enviado a la Corte Penal Internacional, pues Italia decidió liberarlo. Y este sospechoso regresó a Libia. A partir de ahí, pues inició todo un proceso de qué manera uno de los países que tiene una obligación de cooperar, pues no entrega al sospechoso y no solamente no lo entrega, sino que lo deja salir. Este es un ejemplo de las enormes dificultades que muchas veces tiene la Corte para poder obtener la detención de las personas que busca y por eso tenemos tantas órdenes de arresto que todavía están en espera de ser ejecutadas y por eso también la decisión de la Corte de llevar a cabo procedimientos de confirmación de cargos en ausencia para precisamente motivar a los estados a que ayuden y a que contribuyan a la búsqueda, a la identificación, a la detención y al traslado de estas personas a la sede de la Corte. Pero bueno, quiero referirme a algunas de las razones, que no puedo ver bien la presentación. Bueno, aquí me refería un poco a los desarrollos jurisprudenciales que mencionaba. Las decisiones de la Corte han sido muy útiles para poder aclarar muchas de las normas internacionales vigentes, porque una cosa que hemos visto a lo largo de los años es que tenemos una gran cantidad de normas internacionales, pero son muy generales y muchas veces no van al detalle, y la Corte tiene que utilizar sus deliberaciones para poder aclarar el alcance de algunas de las disposiciones y precisamente por eso algunas jurisprudencias han sido tan relevantes en el marco de lo que es la utilización de niños para que sean combatientes en el marco de conflictos armados. Todo lo que tiene que ver con el matrimonio forzado y embarazo forzado, que fue uno de los aspectos muy relevantes en el marco del caso Ongwen, que además fue un caso sumamente significativo porque Dominic Ongwen fue un niño que fue secuestrado para ser utilizado en el marco de un conflicto armado. Estuvo por muchos años detenido, siendo parte del Ejército de Liberación del Señor, y cuando él se convirtió en comandante, volvió a incurrir exactamente en las mismas conductas y incurrió en los crímenes de embarazo forzado y matrimonio forzado. Entonces, todo eso genera un montón de dinámicas en cuanto a qué sucede con los niños que son productos de esos embarazos, cómo se llevan a cabo las reparaciones.
y las jurisprudencias de la Corte en estas áreas han sido sumamente útiles porque son de las primeras que se ubican de este tipo de delitos. Tenemos también por primera vez la destrucción de bienes culturales, que es el caso Almadi, que se dio en Timbuktu, en donde los ejércitos ocupantes destruyeron todos los mausoleos que eran la forma de vida de la población de Timbuktu, y hubo una jurisprudencia muy importante que tiene que ver con la destrucción de bienes culturales, que son aspectos que normalmente no se tienen mucho, que no son muy visibles, pero que sin duda son crímenes que tienen efectos graves sobre la vida de las personas, por mencionar algunos de los aspectos jurisprudenciales. Bueno, esto creo que ya más o menos les hablé de la Corte. No, creo que más bien estoy al revés. Bueno, lo que yo voy a hablar un poco ahora es de algunas de las críticas que se hacen a la Corte y que se utilizan en el marco de estos ambientes tan polarizados para tratar de atacarla. Y lo que más escuchamos siempre es el tema de la percepción de selectividad de casos. Y esto fue una discusión que se dio muchísimo en los años siguientes al establecimiento ya de la Corte, al principio de los años 2000, cuando se decía que la Corte únicamente se había creado para juzgar crímenes en África, que era una Corte que únicamente penalizaba a los países africanos. Y realmente, si bien es cierto que muchas de las situaciones que la Corte conoció, sobre todo en los años iniciales, tenían que ver con países africanos, con Uganda, con la República Democrática del Congo, con Kenia, con Burundi, lo cierto es que muchos de esos casos fueron llevados precisamente por esos países. Los casos ante la Corte se pueden llevar de 3 maneras distintas, todas las cuales han sido utilizadas a lo largo de estos 20 años. Uno de ellos es cuando el Estado parte presenta ante la Fiscalía una solicitud para que la Corte investigue crímenes que han sido cometidos en ese Estado. Este fue el caso de Uganda, por ejemplo. Pero el pequeño detalle es que la Corte, cuando investiga una situación, investiga todo. Investiga a todo y a todos. Entonces no hay posibilidad de que uno diga, presento una denuncia penal en contra de Pedro Pérez, ¿no? Sino presenta una solicitud de investigación sobre una situación, y en esa situación la Fiscalía va a determinar quiénes son las personas que pudieran resultar responsables. Entonces, los primeros casos ante la Corte fueron realmente resultado de las remisiones hechas por los propios estados partes del estatuto. Y si bien es cierto, como mencionaba, que muchos casos fueron africanos, pues hoy en día podemos ver, como mencioné, que tenemos casos de África, de Asia, de América Latina, de Europa, y hay otras investigaciones en curso. Por lo tanto, esta idea de selectividad se ha venido cayendo con la realidad de lo que son las investigaciones de la Corte. La otra forma de remisión es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que por cierto también ha enviado 2 situaciones al Consejo. El Consejo ha enviado 2 a la Corte, que son los casos de Libia y los casos de Sudán. Están actualmente en proceso, hay varios procesos abiertos como resultado de estas investigaciones. Y el tercero es el fiscal haciendo investigaciones por su motu propio, ¿no? Y una vez que considera que hay elementos suficientes, tiene que tener una autorización de la sala. Y de esa manera han iniciado muchas otras investigaciones, que es el fiscal el que las ha llevado de manera directa. Entonces, los 3 mecanismos de remisión han sido utilizados por la Corte. Entonces, el tema de selectividad, pues, si bien en algún momento estaba basado en los hechos de que los casos eran en su mayoría africanos, creo que hoy en día esa percepción de selectividad se ha ido diluyendo. La segunda crítica que se le hace a la Corte es la duración de los procedimientos. Efectivamente son muy largos, y todos los jueces que llegamos ante la Corte lo primero que queremos es reducir el tiempo de duración de los procedimientos. Y la verdad es que ha sido muy difícil. No solamente difícil por todos los aspectos prácticos que involucran, el hacer investigaciones en el terreno, el tener los traductores y los intérpretes para poder llevar a cabo el respeto de las garantías del acusado, a tener los documentos en su idioma, a llevar a cabo las investigaciones. El tema de la protección de los testigos, que es otro tema fundamental, toma mucho tiempo, y además lo litigiosos que son los casos ante la Corte. Es impresionante que por cualquier cosa tenemos 10 solicitudes de revisión, de apelación, por más que uno intenta reducir los procesos, la complejidad de los casos hace difícil que los tiempos se puedan reducir, aunque en realidad hemos venido avanzando mucho.
hemos venido avanzando y ahora se trata de que los procesos puedan avanzar de la manera más rápida posible, pero siguen siendo procesos que duran tiempo. Y creo que ya se me acabó el tiempo, pero bueno, me voy a seguir lo que hay aquí. Okay. Bueno, básicamente lo que también quisiera mencionar es, dentro de las amenazas que están a la Corte también se encuentran el retiro o amenazas de retiro del estatuto. Creo que hemos visto, sobre todo en los primeros años, hubo mucha crítica porque la Corte, cada vez que un Estado no cumplía con una solicitud de cooperación, la Corte emitía una decisión declarando que había habido un no cumplimiento por parte de un Estado parte y remitía el caso a la Asamblea de los Estados partes. Algunos estados se molestaban mucho, ¿no? Y en algún momento amenazaron con retirarse del estatuto. Algunos se retiraron, otros no se retiraron. Sudáfrica, por ejemplo, amenazó con retirarse, finalmente no se retiró. Sin embargo, Burundi amenazó con retirarse y se retiró. Y recientemente Filipinas amenazó con retirarse y se retiró. Y hay actualmente algunas otras amenazas de retiro por parte de algunos estados. Pero todas estas situaciones, yo creo que más que atacar el trabajo de la Corte, está realmente basado en la aplicación del estatuto. No hay nada nuevo. Si no está en el estatuto, los jueces no inventan. Realmente aplican lo que está en el estatuto, que es el tratado que todos los estados adoptaron y ratificaron conforme a sus procedimientos nacionales. Más bien los retiros no tienen que ver con la Corte. Yo creo que reflejan más la situación interna de los estados que deciden retirarse, más allá que lo que la Corte pueda hacer, porque no hay nada que sorprenda de lo que la Corte realiza, porque todo está literalmente en su estatuto. Y bueno, hoy hemos visto, ya les había mencionado de todas las amenazas que enfrenta la Corte. Bueno, pues hemos tenido de todas. Incluso hace poco se detectó intentos, ya tuvimos ataques cibernéticos. La Corte estuvo prácticamente un mes sin poder conectarse a los sistemas porque fue objeto de ataques cibernéticos. Y hoy uno de los principales retos de seguridad tiene que ver con las amenazas cibernéticas, porque la mayoría de los sistemas de la Corte, llevando a cabo juicios en lugares muy distantes, es a través del uso de la tecnología, ¿no? Por lo tanto, un ataque cibernético realmente tiene impacto en lo que es su actividad al día a día. Recientemente, hace aproximadamente 2 años, gracias a la cooperación de los servicios de seguridad de los Países Bajos, se detectó que se estaba infiltrando a una persona como visitante profesional, cuando en realidad era simplemente un espía que quería tener acceso a los sistemas de seguridad de la Corte. Entonces, esto ha obligado a que la Corte tenga que ser mucho más estricta en el manejo de su información y documentación, precisamente para evitar este tipo de ataques cibernéticos. Pero los ataques no se limitan a eso. También hay jueces que han sido sancionados, hay jueces que enfrentan órdenes de aprehensión por el hecho de haber emitido órdenes de aprehensión en la Corte, como es el caso de las órdenes de aprehensión dictadas en contra del presidente Putin, que ha llevado a varios de los jueces que participaron en la emisión de esas órdenes a estar sancionados. Otros, ustedes recordarán ahora, el presidente Trump ha decretado sanciones en contra de otros jueces de la Corte Penal Internacional, el fiscal adjuntos. 8 jueces están sancionados. Lo que sin duda refleja es un reflejo de este entorno internacional tan incierto. Sin embargo, realmente todas estas acciones, todas estas amenazas que se han realizado en contra de los jueces y de la Corte en general, lo único que ha hecho es resaltar la gran convicción que hay en todas las personas que trabajan en la Corte, sean jueces, sean fiscales, sean investigadores, sean oficiales jurídicos, de reconocer la relevancia del trabajo que lleva a cabo la Corte Internacional y de redoblar sus esfuerzos. Hay una convicción absoluta de que la justicia internacional es necesaria, es importante, y por lo tanto no podemos cejar en nuestros esfuerzos de seguir avanzando. Es verdaderamente un motivo de orgullo para mí el ser parte de la Corte Penal Internacional y de ver la convicción y el compromiso de esta institución para cumplir con su mandato. Y por lo mismo también me gustaría ver más mexicanos y mexicanas sumándose en esta institución. Yo creo que en la medida en que haya más mexicanos y mexicanas
en la Corte, vamos a poder no solamente reflejar las tradiciones de nuestro país, sino también hacer una contribución a lo que es el objetivo de erradicar la impunidad y también llevar esta agenda a México, que por lo general no es tan conocida. Constantemente veo a jóvenes que participan en los concursos de simulación judicial. La Corte hace un concurso de simulación judicial en los distintos idiomas oficiales de Naciones Unidas. Hay uno de ellos en español. Participan muchas universidades mexicanas. Convivo con jóvenes muy entusiastas que realmente tienen mucho interés en lo que es la justicia internacional, que quieren ir a hacer pasantías, que quieren hacer visitas profesionales. Y yo realmente les aliento, si están interesados en lo que es el derecho internacional y el derecho penal internacional, que busquen vincularse a la Corte. Sé que no es fácil, porque el trabajar en otros idiomas no es fácil. De hecho, es un privilegio para mí el poder dirigirme a ustedes en español, ¿no? Después de siempre estar trabajando en los idiomas oficiales de la Corte, pero realmente es un gusto ver jóvenes interesados y yo les aliento a que busquen nuevas oportunidades. No son fáciles, no las hay muchas, pero las hay. Hay incluso pasantías que pueden ser becadas por parte de otras instituciones, como por ejemplo la Comisión Europea. Pero también les comento que la participación en la Corte no solamente va en las áreas legales, se requieren psicólogos, se requieren personas que ayuden en la ubicación y atención de testigos, en programas de protección, en los sistemas tecnológicos, en todo lo que tiene que ver con la interpretación, la traducción de documentos de los oficiales de sala. Entonces hay muchos espacios. La verdad es que la Corte es todo un mundo. Tenemos más de 100 nacionalidades, tenemos un enorme trabajo y es realmente fascinante. Así es que yo solamente les invito a que se interesen, a que sigan participando y espero verlos en los próximos concursos de simulación judicial en el marco de la Semana Iberoamericana, porque también se promueve el español en la Corte. Espero no haberlos aburrido mucho con todo este panorama tan amplio y espero que tengamos una posibilidad de poder responder a sus preguntas. Muchas gracias.